Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, esperando que se encuentren bien, gozosos en el Señor, fortalecidos, afirmados, establecidos. Nuestro Señor Jesucristo es grande, maravilloso con cada uno de nosotros y bueno, es grato poder nuevamente estar reunidos alrededor de su palabra para escuchar de él, amén, para saber el consejo que él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, en esta noche vamos a traer el mensaje del Señor, pero antes vamos a hacer una oración para iniciar el servicio. Amantísimo, buen Dios y Salvador, queremos darte gracias en esta hora por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Queremos agradecerte, Padre Celestial, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor Dios. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por permitirnos ver, por permitirnos respirar, por permitirnos oír, por permitirnos caminar, Señor Dios. Por todas las bondades que tú nos das a diario, Señor Dios. Padre, porque muchas veces, Señor Dios, no nos ponemos a pensar en todo lo que tú nos das. Muchas personas, Señor Dios, tal vez no tienen alguna de las cosas que ya dijimos, Señor, pero aún así bien agradecidos contigo, Señor. Y cuanto más nosotros deberíamos hacerlo, que estamos completos en esta hora. Oh Padre, gracias por tus bondades, tus maravillas, tus misericordias, Señor Dios. Gracias, Padre, por permitirnos en esta noche una vez más reunirnos para escuchar de tu santa palabra, Señor Dios. Te adoramos, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Señor Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo tu palabra mientras sale en esta noche. Que el Espíritu Santo tome nuestras mentes, nuestros pensamientos y nos prepare para su visitación, Señor, puesto que le hemos pedido que vengan esta noche y hable a nuestras vidas. Oh Padre, tus hijos, Señor Dios, alrededor del mundo están escuchando tu palabra, Señor Dios, y tal vez en cada uno de ellos hay una petición. Perdón, vamos a hablar otra vez. Amado Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Queremos adorarte en esta hora, Señor Dios, pidiéndote, Dios, que tomes control de la señal, Padre Celestial. Que el enemigo, Señor Dios, sea echado fuera en esta hora, Señor Dios, para que no estorbe tu plan, Padre Celestial. Bendícenos en esta noche, Padre Celestial. Bendice tu palabra mientras sale en esta noche. Que el Espíritu Santo tome nuestras mentes y nuestros pensamientos y nos prepare para su visitación, puesto que le hemos pedido, Señor, que tú vengas a nuestras vidas, que tú vengas y nos reveles tu palabra, Señor. Oh Padre, en esta noche tus hijos están alrededor del mundo escuchando de tu palabra y pedimos, Padre, que seas tú contestando, Señor Dios, a cada una de sus peticiones, Señor. En cada uno de ellos hay una necesidad, Señor Dios, y Padre, tú sigues siendo el yo soy. Tú eres Jehová proveedor, Padre Celestial. Por eso en esta hora nos acercamos delante de ti, pidiéndote que tú respondas a cada necesidad de tu pueblo, Señor. Bendícenos en esta noche en tu palabra. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Vamos en esta hora a abrir la palabra del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 5. Esta noche vamos a traer un mensaje maravilloso, glorioso, que el Señor quiere darnos. Amén. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que sea ayudándonos en todas las cosas. Vamos también a tocar varias escrituras en esta noche. Entonces, para que estén preparados y tengan sus Biblias a mano. Amén. Entonces vamos a leer en Hechos el capítulo 5 y vamos a leer en el verso 29. Verso 29 y leeremos hasta el versículo 32. Amén. Vamos a traer en este mensaje, en esta noche, un mensaje titulado Obediencia. Amén. Obediencia. Entonces, dice así la eterna palabra del Señor. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha dado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Podemos estar cómodos. Y bueno, como dije, que el Señor sea revelándonos en esta noche y mostrándonos cuál es el plan que tiene para nosotros. Amén. Como les dije, el tema es obediencia. Ahora, para empezar, primeramente, la obediencia es un acto profundo de humildad. Amén. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, como dije, la obediencia es un acto profundo de humildad. Y vemos que nuestro Señor mismo tuvo que hacer esto. Amén. Dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces en la obediencia encontramos que está la victoria. También la obediencia está la bendición. Amén. La obediencia va de la mano de la fe. Porque primero, para poder obedecer, primero tengo que creer. Amén. La Biblia dice en Hebreos 11, capítulo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, primeramente, para acercarnos a Dios y poder obedecer su palabra, primero tenemos que creerle a Él. Amén. Creer en su palabra. Obediencia trae la victoria, hermanos, pero la desobediencia también acarrea consecuencias. Por desobediencia, miramos que Adán y Eva, amén, cuando ellos desobedecieron, fue que entró el pecado, entró toda muerte, entró toda enfermedad. Mira, por la desobediencia de Moisés, ¿sí? Causó que no entrara en la tierra de Canaán. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo 20, verso 10, 11 y 12. ¿Cuál fue la desobediencia de Moisés? Pues bueno, el Señor le había dicho que le hablara a la roca, amén, que primero la golpeara una vez y después le hablara a la roca. Pero lo que hizo Moisés a causa del pueblo que lo hizo enojar, ¿sí? Lo golpeó nuevamente la roca, amén. Y sabemos que por esa causa, por esa desobediencia de Moisés, no le permitió el Señor entrar a Canaán en ese momento, amén. Porque sabemos que Moisés entró a Canaán después, cuando lo vemos allá en el monte de la transfiguración, amén. Pero entonces es para ver un poco de lo que causa la desobediencia. Así como la obediencia trae bendición, la desobediencia también acarrea algunas consecuencias, amén. Mira, por la desobediencia del pueblo de Israel frente a si Moisés volvía o no, esto trajo una separación entre el pueblo y murieron como 3.000. Amén. Mira, por la obediencia parcial de Saúl frente a la orden de matar a todos los amalecitas, pues, ¿qué pasó? Vemos que él obedeció en parte, pero por tal cosa Dios lo desechó, mi hermanos, amén. Entonces en esta noche vamos a hablar un poco de esa obediencia, hermanos, amén, porque no se nos pide una obediencia parcial como la tuvo Saúl, sino que nos pide una obediencia total a la palabra del Señor. Amén. En esta noche vamos a hablar de una obediencia total a la palabra del Señor, no parcial. Porque hoy en día, mis hermanos, hay muchos obedientes, pero son obedientes como Adán. Usted se preguntará, mi hermano, ¿obedientes como Adán? Sí, mi hermanos. Adán. Sí, acabamos de ver que Adán había desobedecido, pero también vemos que Adán obedeció. Y vamos a mirar qué fue lo que Adán obedeció. Amén. Adán sí obedeció, pero no a la palabra del Señor, sino que él obedeció otra cosa. Y vamos a mirarlo en Génesis capítulo 3. Vamos a mirar en Génesis capítulo 3, verso 17. Y vamos a mirar qué fue lo que obedeció a Adán. Amén. Porque Adán
no obedeció la palabra del Señor, sino lo que obedeció fue otra cosa, mi hermano. Entonces, Génesis 3, verso 17, dice así la palabra del Señor. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Mira, el Señor le había dicho a Adán que podía comer de todos los frutos de la tierra, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Pero Adán dejó la palabra del Señor a un lado para poder desobedecerla. Amén. Sabemos eso. Que primeramente Adán, para obedecer primeramente a la voz de su mujer, tuvo que dejar la palabra de Dios a un lado para poder desviarse. Amén. Para poder descarriarse. Entonces vemos que Adán fue obediente, pero no a la palabra del Señor, sino que fue obediente a la voz de su mujer. Amén. Adán obedeció, pero la voz de su mujer. Dejó la voz de Dios a un lado para obedecer la voz de su mujer. Y hoy en día es así con muchos que se muestran cristianos. Hoy en día es así con muchos a los que se le muestra la verdad, la voz de Dios, amén, pero ellos no quieren obedecer a la voz de Dios, sino que muchos están obedeciendo a la voz de las iglesias. Es que mi iglesia dice esto, o es que mi pastor dice esto, es que los credos y la tradición de mis padres dice esto, pero Dios no quiere eso, mi hermanos. Si su iglesia, si su pastor, si los credos no están conforme a la palabra de Dios, entonces no sirven para nada, mi hermanos. Amén. Dios dice obediencia. Dios dice. Perdón un momento, hermano, me está fallando acá la señal. Vamos a orar que el Señor reprenda toda cosa. Amén. El diablo no nos quiera robar la bendición y bueno, que nos deje escuchar la palabra de Dios. Vuelvo y digo esto, mi hermano. Amén. Adán obedeció la voz de su mujer. Amén. Dejó la palabra de Dios a un lado, hermanos. Y hoy en día es así con muchos que se les muestra la verdad, que se les muestra la voz de Dios. Pero ellos no quieren obedecer a la voz de Dios, sino que ellos quieren obedecer a lo que dicen sus iglesias. Es que mi iglesia dice esto, es que mi pastor dice esto, es que los credos y la tradición de mis padres dice esto, pero Dios no quiere eso, hermanos. Si su iglesia y sus credos no están conforme a la palabra de Dios, entonces no sirven para nada, mi hermanos. Amén. Dios dice obediencia total a la palabra de Dios, no a la iglesia, no a los credos. Es a la palabra del Señor, mi hermanos. Amén. La palabra es la verdad. La palabra es Dios mismo, hermanos. Jesucristo, nuestro Señor, dijo en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mi hermanos, y si la palabra es la verdad, entonces Jesucristo es la verdad. Porque Jesucristo es la palabra conforme a Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Por eso Él dijo, yo soy la verdad y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, mi hermanos. Amén. Juan 8:32. Oh, mi hermanos, el Señor quiere que tú sepas la verdad en esta hora, hermanos. El Señor quiere una obediencia a su palabra, hermanos. Pero tenemos que estar resguardados conforme a la palabra de Dios. Amén. El profeta de Dios en el mensaje dice que la palabra de Dios era un escudo, era vida para ellos allá en el principio, en Génesis. Y hoy en día es lo mismo. La palabra de Dios es un escudo para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es vida para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Por eso, obediencia total a la palabra da derecho a la señal. Amén. Y la señal es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la vida, mis hermanos. Amén. Obediencia total a la palabra de Dios produce la vida, mis hermanos. Amén. Mira, vamos a ver varios casos acá de la obediencia, hermanos. Amén. Un caso que quiero que miremos es el caso de Abraham. Amén. Abraham. Y quiero que miremos la obediencia parcial de Abraham
y miremos la obediencia total de Abraham. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis, el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Génesis 12:1 dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la palabra de Dios, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Entonces, miramos que Abraham obedeció la palabra del Señor. Vemos que Abraham salió de su tierra. Amén. Pero ¿qué pasó con Abraham? Obedeció parcialmente, hermano. Dios dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré. Y Abraham salió de su tierra, pero no de su parentela, porque llevó a Lot, su sobrino, con él. También llevó a su padre, amén. Pero Dios dijo, de tu tierra y de tu parentela, mi hermanos. Cuando la palabra del Señor dice algo, tiene que ser así. Usted solamente hágalo, mi hermanos. Muchas veces Dios nos pide cosas que hagamos, que a nosotros nos parece como raras, como, no sé, como, perdón la palabra, como ridículas, ¿sí? Como que el Señor, ¿por qué me está pidiendo eso, mi hermano? Pero la cosa es que nosotros no debemos pensar, ¿por qué el Señor me pide eso? Si nosotros tenemos es que hacerlo, mi hermanos. Amén. Usted solamente hágalo, amén. En el mensaje en absoluto, el profeta de Dios dice, cuando fue escrito su obituario, hablando de Abraham, dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, según Romanos 4:20. ¿Por qué? ¿Han pensado por qué? Él estaba absolutamente positivo y lo único que tuvo que hacer era separarse de su parentela. Y Dios nunca lo bendijo mientras no lo hizo. Él se llevó a su padre y el padre murió. Se llevó a Lot y cuando Lot se hubo separado de Abraham, entonces Dios vino a él y dijo, ahora camina por el terreno. Oh, aleluya, mi hermanos, amén. Mira, solo hasta cuando Abraham obedeció completamente al Señor, fue cuando vino la voz de Dios en bendición, mi hermanos, amén. En Génesis 13:17. Obediencia siempre acompaña a Dios y su palabra. Aleluya, mi hermanos, amén. Obediencia. En el mensaje el patriarca Abraham, el profeta de Dios, dice, y cuando Dios espera que usted cumpla algo muy especial, Él demanda una separación total de toda duda, hermanos. Usted tiene que llegar a obediencia completa para obedecer lo que Él dice. Dios así lo demanda. No se puede lograr de ninguna otra manera. Y Él siempre pone un ejemplo. Y este era su ejemplo de una separación total para caminar en una vida separada hacia Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren caminar en esta noche en una vida separada hacia Dios? Amén. Pero si quieres hacer eso, Dios demanda de ti obediencia, mi hermanos. Amén. Dios quiere de ti una obediencia total a su palabra, hermanos. Amén. Pero ¿saben qué? Después de esto, mi hermanos, cuando Abraham entendió que lo que tenía que hacer era obedecer a la palabra de Dios, no ponerle peros, no ponerle trabas, hermanos, no ponerle circunstancias al Señor, sino únicamente obedecerlo, entonces Abraham aprendió que después de la obediencia total venía la bendición, hermanos, amén. Mira, después de esto Abraham aprendió obediencia a Dios, una total obediencia. Por eso unos capítulos después vemos que vino la gran prueba para Abraham. Amén. Ahora recordemos que las pruebas vienen para los vencedores. Amén. Y Dios quería darle la victoria a Abraham. Y esta era una prueba de obediencia antes de recibir la bendición. Vamos a leer en Génesis capítulo 22, mi hermano. Génesis capítulo 22.
Y entonces dice así la palabra del Señor. Vemos que ayer Rodolfito nos trató y nos tomó parte de esta escritura, amén, de aquel sacrificio que tuvo que hacer, amén. Entonces dice así, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y mira qué maravilloso lo que hace Abraham, hermanos. Ya después de que había aprendido la obediencia, dice la escritura, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Mira, Dios le estaba pidiendo a Abraham que fuera al monte a sacrificar a su hijo. Y Abraham conocía tanto ya de Dios, hermanos, que no se negó, que no le dijo, oye Señor, ¿por qué me pides esto? Sino que vimos que Abraham obedeció. Amén. Entonces seguimos leyendo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Mira, ayer lo vimos. Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo. Y Abraham acá está diciendo, oye, espérame acá. Yo iré con el muchacho, allí adoraremos y volveremos a vosotros. Qué fe de Abraham, hermanos, amén, porque él confiaba en su Señor, hermanos, amén. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allá Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Oh, mi hermano, mire la obediencia de Abraham, hermanos. Aún sabiendo que tenía que sacrificar la promesa, aún sabiendo que tenía que sacrificar a su propio hijo, mi hermanos. La señal de que Dios le había prometido un hijo y recién le llega, el Señor le pide que lo sacrifique y Abraham no dudó la cosa, hermanos. Él obedeció, hermanos, amén. Él obedeció. Y mira lo que dice el ángel, mi hermanos. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, hermanos. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso lo que Dios estaba haciendo acá con Abraham. Amén. Mira lo que sigue diciendo, hermanos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Amén. Qué maravilloso. Pero lo que quiero llegar es a este mensaje, mis hermanos. Amén. En el verso, vamos a seguir leyendo. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mira, mi hermano, o sea, esto era lo que quería llegar. Por cuanto Abraham obedeció la voz de Dios, hermanos, fue que vino la bendición. Amén.
Vino la bendición hasta que él no obedeció completamente la palabra de Dios. Por cuanto obedeciste a mi voz, ven, obedeció la voz de Dios y vino la bendición. Amén. Oh, maravilloso es el Señor. Vamos a mirar otro caso de obediencia en la Biblia, hermanos, que nos ayuda y nos da consejo de cómo debemos ser nosotros, hermanos. No importando lo que Dios nos pida, solo hágalo. Amén. Otro caso de obediencia lo vemos con la viuda de Zaret. Amén. En el libro de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el 16 para no leerlo todo, mis hermanos. Amén. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. Bueno, en contexto sabemos esta escritura, mi hermanos, había una sequía totalmente en Israel. Amén. Y esta mujercita nos dice el profeta de Dios que solo tenía un puñadito de harina y un poquito de aceite para hacer una tortilla y echarse a morir con su hijo. No tenían más. Amén. No tenían más, mi hermano. Era lo único que tenían. Amén. Y vemos que llega el profeta del Señor y le pide esto. Amén. Le pide que le haga a él primero y le dé primero a ella. Amén. Y nos sigue diciendo la escritura. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Entonces vemos esta escritura, hermanos, conocemos el contexto. Esta mujercita no tenía nada más sino solo un poco de torta. Amén. Y un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer una torta y echarse a morir. Amén. No tenían más. Y el profeta de Dios le dice, oye, veas como has dicho, pero dame a mí primero. Amén. Qué tremendo, hermanos, amén. Mira lo que el profeta del Señor le está pidiendo a esta mujercita, hermanos, amén. Hoy en día el Señor nos pide menos de eso a nosotros y nosotros muchas veces nos rehusamos a hacer la cosa, hermanos, amén. Pero sabes, cuando esta mujercita obedeció a la voz de Dios, amén, porque recordemos que un profeta es la voz de Dios, amén. Y acá le estaba hablando el profeta a ella, mi hermanos, amén. No le estaba hablando Dios directamente, mi hermanos, amén. Le estaba hablando, era el profeta a esta mujercita. Le estaba hablando la voz de Dios a esta mujer, hermanos. Y cuando ella obedeció la voz de Dios, entonces fue que vino la bendición, hermanos, amén. El profeta le dijo, la tinaja, amén, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, mi hermanos, amén. Mira, esta mujercita por haber obedecido a la palabra de Dios, no solo comió ella, hermanos, no solo comió su hijo, mi hermanos, sino que también comió toda su casa, amén. Comió ella y su casa, ¿ven? Porque ella obedeció sin importar la circunstancia, ella lo hizo, mi hermanos, amén. Entonces, ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué nos demandará Dios a cada uno de nosotros, hermanos, cuando se nos pida algo que hagamos? Amén. Mira, otro ejemplo, vamos a leerlo en el libro de Hechos, capítulo 5. Amén. Hechos capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 2, hermanos. Amén.
Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Entonces nos dice la Escritura que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y nos sigue diciendo que aún traían muchos enfermos de otras ciudades, y y ellos creían en el Señor. Los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número. Amén. Entonces se llenaron de celos todos los líderes religiosos de ese día, hermanos. Amén. El sumo sacerdote y la secta de los saduceos se llenaron de celos en ese entonces, hermanos. Amén. Tal como sucede hoy en día, hermanos, cuando la palabra de Dios está siendo vindicada, hermanos, cuando la palabra de Dios está siendo puesta delante de nosotros, hoy en día se levantan muchos con celos, hermanos, y quieren dañar la cosa, mis hermanos, amén. Pero déjame decirle que nada estorbará al plan de Dios, amén. Entonces miramos que los saduceos, todos los sacerdotes se llenaron de celos contra los apóstoles, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Por predicar esta palabra, los pusieron en la cárcel, mis hermanos. Amén. Por eso, hermano, cuando usted está dispuesto, cuando usted está caminando en santidad, cuando a usted está queriendo llevar una vida limpia delante de Dios y dar a conocer esta palabra y empezar a obedecer a Dios, entonces va a venir la persecución. Es cuando va a venir la burla, mi hermano. Es cuando Satanás va a querer sacarlo de línea, mi hermanos. Y saben, no es fácil llevar esta vida, mi hermanos. No es fácil ir en contra de la corriente de este mundo, mi hermanos. Amén. No es fácil. Pero dice el profeta de Dios en el mensaje, un hombre huyendo de la presencia del Señor, dice, el cristianismo es una vida dura diaria, viviendo para Dios. Nos dice el profeta de Dios, es fácil ir en la dirección del mundo, es fácil fluir por la corriente, mi hermanos. Y es fácil, hermanos, cuando tú vives en el mundo, nadie se burla de ti, nadie está en contra tuya, ¿sí? Pero dice el profeta de Dios, salgan allá y siéntense en el río con su bote, tomen ustedes sus remos y empiecen a moverse contra la corriente. Ustedes no avanzarán mucho y es difícil, amén. Pero solo una vez suelten los remos y observen cuán rápido pasan ustedes los árboles yendo hacia abajo. Pero miren a dónde ustedes van, amén. Cuando las cosas están flotando muy fácil, mi hermano, amén. Quiero que tengas esto en cuenta, hermanos. Cuando las cosas están flotando muy fácil, recuerden, ustedes van hacia una gran catarata allá abajo, de alguna clase. Ustedes van hacia las cascadas y no pasará mucho tiempo y ustedes estarán pasando estas cascadas, simplemente flotando con el mundo. Fácil, pero ustedes deben aceptar su responsabilidad, hermanos. Amén. Entonces tenemos que aceptar, o vamos con el mundo o vamos en contra del mundo, amén. Pero cuando vamos en contra del mundo, la cosa va a ser difícil, hermanos. Pero ¿sabe lo maravilloso? Es que vamos a tener recompensa, amén. Entonces vemos que los apóstoles, por predicar esta palabra de Dios, por predicar el evangelio, ellos estaban obedeciendo Marcos 16, que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero aquellos apóstoles, por predicar este evangelio, fueron puestos en la cárcel, hermanos. Amén. Vemos que un ángel del Señor entró a la cárcel y sacó a los apóstoles afuera, y los guardias ni se dieron cuenta. Y el ángel de Dios les dijo, mira lo que dice el ángel de Dios. Pónganse de pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de vida. Aleluya, mis hermanos. Mire cómo el ángel está definiendo el evangelio.
palabras de vida, mi hermanos, amén, porque eso es lo que hace el evangelio, porque eso hace la palabra de Dios, son palabras de vida para nosotros, cuando nos saca del muerto, de esa muerte, de ese lodo cenagoso, de la vida de pecado que llevábamos, amén, una vida de muerte, pero nos sacó de esa vida de muerte a una vida de vida por esas palabras de vida, mi hermanos, amén, aleluya. Oh, mi hermano, y seguimos mirando en esa escritura. Cuando tengan tiempo, léanla en casa toda, hermanos. Vemos que al otro día mandaron a traerlos el sumo sacerdote. Pero cuando llegaron a la cárcel, hermanos, vieron las celdas cerradas. Vieron a los guardias en su lugar, pero la cárcel estaba vacía, hermanos. Amén. Ellos no podían explicarse cómo era eso. Ellos no podían entender que Dios estaba con ellos, con esos humildes, con esos hombres sin letra, mis hermanos. Pero eran hombres de Dios predicando las buenas nuevas. Eran hombres de Dios predicando palabras de vida eterna, mis hermanos. Amén. Entonces nos sigue diciendo la escritura, hermanos. La Biblia dice que vino uno a decirles a aquellos sacerdotes que aquellos que habían metido a la cárcel ahora estaban en el templo enseñando al pueblo, hermanos. Oh, aleluya, mi hermano, amén. Nos dice la Biblia que el jefe de los guardias fue con los alguaciles y los trajeron sin violencia porque temían que el pueblo los apedreara, amén. Era una situación diferente. Y los trajeron frente al concilio y el sumo sacerdote les dijo, y vamos a leer esta escritura, Hechos 5:28. Lo gloriosa que es, hermanos, amén. Sigue diciendo, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Oh, mi hermano, amén. Mira, estos hombres no querían que se predicara el evangelio, mi hermanos, amén. No querían que se predicara la palabra de vida. No querían que se predicara en ese nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Entonces, sigue diciendo acá, respondiendo Pedro, mi hermanos, amén. Y me gusta la respuesta de Pedro, mi hermanos, amén. Esa es la respuesta que cada uno de nosotros deberíamos tener cuando se nos presente un caso de estos, hermanos, amén. Cuando se nos presente la adversidad, cuando se nos presenten los críticos, cuando se nos presenten los burladores, debemos tener la respuesta de Pedro, hermanos. Y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios ante los hombres, amén. Primero Dios, hermanos. Primero Dios, dice la palabra del Señor, amén. Oh, aleluya. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, amén. Por eso Pedro podía decir, nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen, amén. Mira, esta es una de las respuestas que tal vez muchas veces tú has querido. Amén. Tú que te preguntas por qué no tienes el Espíritu Santo. Tú porque te preguntas, oye, ¿por qué el Señor no está obrando conmigo? Esta es la respuesta, mi hermanos. Amén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Amén. Es necesario, hermanos. Amén. Porque cuando tú obedeces, amén, tú obedeces, Dios te da las promesas. Por eso acá Pedro podía decir, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Pero mira, el Espíritu Santo ¿a quién le ha sido dado? A los que le obedecen. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren obedecer la palabra de Dios en esta hora, hermanos? Amén. En el mensaje Jehová proveerá, dice así. Cuando usted llega a la obediencia completa, entonces puede tener posesión. Pero mientras no obedece completamente, usted tiene que rendirse completamente, hermanos. Usted tiene que rendir por completo sus pensamientos propios, su voluntad propia, su mente propia y permitir que la mente de Cristo funcione en usted, hermanos. Amén. Usted tiene que rendirse completamente al Señor. Pero, ¿sabes? No es muchas veces cuanto nosotros hagamos. Amén. Porque no es por nuestra propia fuerza, sino es por su obediencia, mis hermanos. Es por su obediencia. El libro de Romanos
Capítulo 5, verso 19 nos dice así. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces es por la obediencia del Señor que somos constituidos justos, mis hermanos. Cuando captamos la obediencia del Señor, podemos captar la obediencia en nosotros mismos también. Pero también muchas veces en otras vamos a desobedecer. Pero mientras estemos dispuestos a corregir, mientras estemos dispuestos a reconocer, mientras estemos dispuestos a obedecer, entonces Él se encarga del resto, hermanos. ¿Ven? Usted simplemente rinda hacia Él. Usted permanezca bajo la sangre y Él se encargará del resto, mis hermanos. Colosenses capítulo 1, verso 6 dice así. Colosenses 1:6 dice, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y llevó fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Colosenses, sí. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y llevó fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, mi hermanos. Amén. Mira cómo debemos andar, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, mi hermanos, amén, y creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, amén. Pero, hermanos, debemos dejar todo en las manos de Dios, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, amén. Si estamos aquí, hermanos, es porque ya hemos empezado a obedecer al Señor, amén. Si estamos en esta noche oyendo la palabra de Dios, es porque ya hemos empezado a obedecer a Dios, amén. ¿Saben? Nosotros somos como el trigo, hermanos, amén. Porque todo con Dios es un proceso, hermanos, amén. El tallo es trigo, hermanos, pero potencialmente. Las hojas son trigo, pero potencialmente. La cáscara es trigo, pero potencialmente. Pero cuando está el trigo, hermanos, cuando ya el grano de trigo está, él coge peso. Entonces él mismo se inclina, ¿ven? El mismo peso hace que se incline. Por eso las cosas caen por su peso, mis hermanos. Amén. Así es con cada uno de nosotros. Es un proceso y Dios es el que va haciendo la obra. Cada vez que Dios nos va dando más y más, nosotros no nos hacemos arrogantes, sino lo que nos hacemos es más humildes, hermanos. Amén. Es como la naturaleza. Las hojas se caen solas. Amén. Así mismo con nosotros. Conforme vamos avanzando en el Señor, conforme creemos la palabra de Dios, porque creer es obedecer la palabra, amén. Entonces las cosas se empiezan a caer solas, amén. El día menos pensado, hermanos, que usted se da cuenta, hermanos, ya el orgullo se ha ido. La jactancia se ha ido, la soberbia se ha ido, la pereza se ha ido, la incredulidad se ha ido de su vida, hermanos, y has empezado a obedecer al Señor, amén. Esa es la diferencia de este mensaje aquí, hermanos. Es empezando por dentro en nuestras vidas, y cuando lo de adentro está bien, el exterior estará bien, amén. Amén. Pero todo es obedecer y obedecer toda la palabra de Dios, amén. Porque saben,
En aquel día, mi hermanos, cuando llegue ese gran día, hermanos, van a haber grandes sorpresas. Mateo 27, verso 22 nos dice la palabra de esto, hermanos. Mateo 7, 22. Mateo 7, 22 dice así. Perdón, no puedo encontrar Mateo en Marcos. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hermanos, amén. Oh, hermano, Dios quiere es una obediencia total, hermanos, amén. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si desobedecemos la palabra, hermanos, no estamos haciendo nada, hermanos. Nuestras palabras pueden decir muchas cosas, pero nuestros hechos tienen que ir en concordancia con nuestras palabras, hermanos. Amén. Tenemos que obrar de acuerdo a las palabras, hermanos. Amén. Dios quiere una obediencia total. No solo son las buenas intenciones, sino que es una obediencia total, hermanos. Amén. La causa de Saúl era buena, mi hermanos. Amén. La causa de Saúl tal vez era buena, dejar lo mejor de los corderos para sacrificio, pero lo mejor del, él quiso dejar lo mejor de las ovejas para sacrificio, pero sabes, lo que Dios requería era obediencia, una total obediencia. Lo que es blanco, lo que es negro, mi hermanos. Nada de me parece o esas cosas, hermanos. Hay que protestar contra lo que está mal. Dios no quiere que seamos partícipes del pecado, mi hermanos, amén. Hay que tener el carácter de Cristo. Así como Juan el Bautista que se le acercó a Herodes y le dijo, oye, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano, adúltero, arrepiéntete, mi hermanos, amén. Y por esa obediencia de Juan, eso le costó la cabeza, hermanos. Y cuando tú te paras por esta palabra, cuando tú obedeces esta palabra, es cuando van a venir una persecución a tu vida. No es fácil, hermanos. ¿Saben? Daniel, por obedecer la palabra de Dios, fue echado en el foso de los leones. Amén. Los jóvenes hebreos, por obediencia, fueron al horno de fuego, mis hermanos. Pero ¿saben una cosa? Si tú te paras en obediencia, Dios te va a respaldar, mis hermanos. Dios te va a exaltar. Dios te dará la victoria, mis hermanos. Amén. La obediencia es algo, hermanos, que Dios requiere. Pero ¿saben? La obediencia es algo que se aprende. Amén. Hebreos capítulo 5, verso 8 dice así. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Entonces vemos que la obediencia es algo que se aprende. Amén. ¿Ven? Por eso siempre usted debe sentirse gozoso cuando está siendo perseguido. Amén. Cuando tú estás siendo perseguido por causa de la obediencia de la palabra de Dios, cuando os halléis en diversas pruebas, porque a través de ello vamos a aprender, hermanos. Amén. A través de las pruebas, a través de las circunstancias difíciles, vamos a aprender obediencia, hermano. A través de las pruebas, Dios nos está formando, amén. Es Dios formándote, no tú formándote, hermanos. Es su obra, no la tuya. Tú solo debes rendirte a Él y entre más tú lo hagas, más podrás ser usado, mi hermanos. Lo único que Dios pide de ti es tu corazón. Eso es lo que Dios pide de ti. ¿Y para qué Dios quiere tu corazón, mi hermanos? Para cambiarlo, mi hermanos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice así. Ezequiel 36.
Ezequiel 36 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y sigue diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, hermanos. Amén. Mira, si nos detenemos un poco en esta escritura, hermanos, amén, a leerla, no está diciendo, oye, yo voy a hacerme un corazón nuevo, yo pondré un espíritu nuevo, yo quitaré la carne de mi corazón. No, dice Él, hermanos, amén. Él es el que hará eso por nosotros, hermanos, amén. Es el Señor, no tú. Es Dios que quiere hacer eso en ti, hermanos. Lo único que tienes que hacer es rendirte. Dice Dios, y haré, ven, es el Señor el que lo hará. Es como Pablo dijo, mi hermanos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. En 2 Corintios 5, verso 15 dice, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, hermanos. Amén. No tenemos que vivir para nosotros mismos, sino tenemos que vivir para Él, mi hermanos. Amén. Por eso Él murió por cada uno de nosotros, para que no tuviéramos nuestra propia vida, mi hermanos, sino que tuviéramos la vida de Él, hermanos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Obediencia total a la palabra de Dios da derecho a la señal, hermanos. Obediencia total, no es una obediencia parcial, una obediencia total a la palabra de Dios da derecho a la señal. ¿Y cuál es la señal? El Espíritu Santo, hermanos, amén. Pero ¿a quién le ha dado Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Vamos a orar. Amantísimo Dios. Padre Santo, queremos darte gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tu consejo en esta noche, Señor Dios. Oh Padre, queremos aprender esa obediencia, Señor Dios, porque muchas veces llevamos nuestra propia vida, Señor Dios, y por eso es que no avanzamos, Señor Dios. Muchas veces tú nos pides que hagamos cosas sencillas y nosotros no queremos hacerlas por lo mismo, porque las vemos sencillas, Señor Dios. Pero Padre, tú dijiste, Señor, que no son las cosas grandes que hacemos, sino las pequeñas que dejamos de hacer. Por eso te pedimos en esta hora que seas tú ayudándonos, guiándonos, Señor, bendiciéndonos, fortaleciéndonos. Permítenos morir a nosotros mismos, Señor Dios, para que podamos decir como Pablo, Señor Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Señor. Pero que no solo sea una escritura bonita que podamos decir, sino que sea real en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos en esta hora. Bendícenos, fortalécenos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, también en esta noche queremos pedir por diezmos y ofrendas. Que tú bendigas al dador alegre, Señor Dios. Bendícenos en esta noche, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Esos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Dios los bendiga. Ya se acabó, ya no estaba grabando. Amados del Señor Jesucristo les bendiga. Se me pasó, pero vamos a hacerlo ya. Bueno, vamos a tener mucha oración a nuestro amado pastor. Sabemos que mañana viaja a cumplir el propósito del Señor.
Y bueno, vamos a tener una oración que sea el Señor guardándolo. Vamos a orar, amantísimo buen Dios, Padre Santo, te damos gracias por la vida de tu siervo, nuestro pastor hermano Darío. Y nos acercamos en esta noche, Señor Dios, pidiéndote por él, Señor. Mañana, Señor Dios, un día trascendental. Y es tu voluntad, Padre Celestial, estará viajando, Señor Dios, a cumplir, Señor Dios, cosas tremendas, Señor Dios. Tú lo sabes mejor, Padre Celestial, pero queremos en esta hora poner su vida, Señor, poner ese viaje, Señor, que seas tú tomando control total, Señor Dios, que lo lleves con bien, Padre Celestial, y que seas tú trayéndolo también con bien. Guárdalo de todo mal, de todo peligro, Señor. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.